cómo vive la presencia de Dios en mis circunstancias y qué conozco de Jesús y qué conozco. Ajá. Bueno, yo en Ah, que... no. ¿Quién Puede soy? decir. ¿Quién soy? Sigue, venga, yo solo le voy a pasar el cuaderno con. Bueno, a mí, en lo que estaba pensando, ¿y quién soy? Entonces solo tuve una respuesta. Creación de Dios. Es lo que... Y bueno, aparte de que tengo un nombre y toda la cosa, ¿no? Ajá. Quiere decir lo que salió de mi corazón, soy creación de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son mis circunstancias? Yo puse que vivo en un lugar libre, como un país, ¿no? Porque a pesar de en la época que estamos hay lugares que no son libres, ¿no? Entonces puso que vivo en un lugar libre y que puedo tomar decisiones como una persona independiente. Y esto de tomar decisiones quiere decir que, bueno, eso lo puse en la tercera pregunta, en que cómo vive la presencia de Dios en mis circunstancias. Entonces yo había puesto que he escuchado de Dios casi toda mi vida. A diferencia, y en este lugar que puse que somos libres, en Ecuador y país, casi todos escuchamos de Dios. Entonces yo he escuchado de Dios, pero con el tiempo he podido entender por esa libertad e independencia que tenemos, nos olvidamos de que no es solo escuchar, sino que tenemos que depender de Dios, que es el único camino, que esa es la libertad. Entonces pensamos que la libertad es esa con la que nacemos y todo. Entonces prácticamente eso no es libertad, sino libertad es depender de Dios. Entonces mi circunstancia es supuestamente libre, soy un país libre, pero con el tiempo he llegado y ahora últimamente a entender que esa no es libertad, sino la libertad es depender de Dios. Y pues nosotros escogemos eso como personas libres. Y porque al pensar que somos libres, vivimos en un país libre, queremos abarcar todo, como escuchamos de Dios, nacemos y crecimos escuchando de Dios, no importa la iglesia que vayamos, pero creemos que libertad es escoger un poco de aquí, un poco de allá y un poco de acá, y algo de Dios y no sé qué, ¿no? No tomamos una decisión, pero eso nos impide, esa libertad nos impide pensar que el único camino es Dios. Y cuando queremos abarcar por todos lados, no conseguimos nada. Tenemos la iglesia, escuchamos la iglesia, tenemos este lugar, vamos a este lugar, queremos, estamos aquí, allá, y no nos decidimos por un solo camino. Entonces, una libertad camuflada, digamos, mal interpretada, sí. Entonces, ahora doy gracias a Dios que puedo entender que Dios me da esa libertad. Porque cuando que uno se escucha, ¿no? Los países que no escuchan de Dios, no pueden tener una Biblia, cuando la llegan a tener, la aprecian tanto, la aman tanto, que es lo que no nos pasa. Porque tenemos libertad. Entonces, quería pensar y ponerme en ese plano, ¿no? De que estamos en una esclavitud y buscamos la libertad y dependemos de ese Dios. Esa es la respuesta que había puesto a la pregunta 3. Y la 4 era, ¿qué conozco de Jesús y qué conozco de mí? Entonces, Jesús
es el Hijo de Dios, vino a morir por nuestros pecados, si creemos y lo aceptamos de corazón. De lo contrario, no pasa nada. No sé. Solo sabemos que Dios, pero si no creemos, no pasa nada ni hace efecto. Y yo soy una persona que necesito cada vez más de Jesús y cada día depender de Él para cumplir lo que uno nos mandó. Amén. Eso es. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hablar ahora? Sí, nomás, primero las damas. Es que no alcanzamos a hablar todos, quiero escoger, entonces sería bueno que hables tú. Sí, porque yo soy corto de palabras. Amén. Amén. Bueno, ¿quién soy? Primeramente, yo soy un hijo de Dios agradecido por cambiarme. Porque si antes si antes era hijo de Dios, pero realmente me hizo conocerle cuando entré a esta iglesia. Viendo tal vez y dando la vista al pasado, puedo ver cosas que increíblemente no creerían lo que pasaba antes conmigo. Y el cambio, si es que hay un milagro, pienso que yo soy uno de ellos, que soy un milagro de Dios. Entonces, eso es lo que yo soy. Mis circunstancias en este momento mis circunstancias son, estoy viviendo una nueva vida con Cristo, una nueva vida casado, a pesar de que antes yo ya tuve un pasado, tengo hijos, pero ahora vivo de otra manera porque sé que Dios, me siento como el árbol que está al lado del río, que da frutos, y sin duda Dios me ha hecho sentir que a veces se cae este árbol de tanta fruta, que no hablo de económicamente, hablo de cosas renovadas que tiene mi vida ahora, sentimientos nuevos, cambiar mi nueva forma de pensar, es que en Cristo todo lo puedo, ¿no? Esas son mis circunstancias ahora. ¿Qué conozco de Jesús y de Dios? Yo cuando estaba en la escuela, estaba en un colegio evangélico, entonces yo ya sabía de la existencia de Dios, le tenía mucho temor, era del niño que tal vez al lado de su cama se arrodillaba y rezaba así, típico en una foto como... Ángel de mi guarda, me dulce compañía. Sí, así exactamente, al lado de la cama orando. Entonces ese era para mi Dios, una relación evangélica es un poquito más, es otro tipo de relación que yo vivía en ese entonces, y tanto por eso que me separé más o menos de Dios porque tenía de otra manera esa religión, no había sentimiento tan puro como el de hoy, como el que he visto en todas las personas, veo en cada uno de sus corazones, y eso es lo que a mí me anima más cada vez, ¿no? Me desanima mucho ver que en las redes sociales ciertos comentarios que duelen todavía, y que no sé si es que vieron, ahora se llaman esas noticias virales, que digamos que ponen una y se reparte. Total, ahora he dicho que dijo Stephen Hopkins que Dios no existe, ¿no? Realmente me puse a ver el hilo, y la gente que trata de defender lo indefendible,
está demasiado confundida y es increíble cómo puede pensar así la gente y tú puedes relacionar con la gente tal vez en el Antiguo Testamento que se ponían, adoraban otras cosas, los dioses, por poco. Sí, entonces ahora exactamente se ha trasladado casi lo mismo, estamos viviendo en el 2014 y todavía quieren defender eso. Y gente que también defiende a Dios, a Jesús, no defiende también de la manera correcta. Dice, por eso es que Stephen Hopkins está de esa manera arrastrándose. O sea, hay las dos cosas que... Y Dios no quiere a nadie arrastrándose. Dios no quiere a nadie arrastrándose, pero podemos ver que hasta ahora no entendemos cómo realmente defender algo que hay más pruebas que Dios existió de tantas cosas científicas que quieren hacer, ¿no? De que la ciencia está correcta. Solo recuerda que la ciencia pensaba que la Tierra era, esa era la ciencia. Entonces ahora dice que se ha seguido y ahora dicen que Dios no existe. Qué duro ver eso y leer, ¿no? Pero hay que saber porque me puse a leer, no porque me puede tocar a alguna persona y puedo discutir y ya sé más o menos lo que él piensa para poder también dar mis argumentos, ¿no? Porque tampoco puedo quedarme callado. Entonces, y conozco a Jesús, pienso y a Dios que Él ya estuvo tocando a mi puerta desde mucho antes. Creo que algunas veces cuando estuve al borde de algún peligro, Él salvó mi vida a mí. Entonces conozco de Dios porque lo he sentido, no porque me he encontrado, no porque pertenezco a una religión, sino que tengo una relación personal con Dios. Sí, estas preguntas más que un deber en sí, o sea, no se trataba realmente, son preguntas que tenemos que ir reflexionando siempre, son preguntas que siempre deben estar en nosotros porque el quién soy va a variar con el tiempo. Los seres humanos mutamos de muchas maneras, ¿no? La Claudia de hace 10 años no es la Claudia de hoy. ¿Quién soy yo en la actualidad? Las circunstancias cambian continuamente. Mientras conservemos nuestra fortaleza en Cristo, estos cambios deben reflejarse en nuestras y vamos a crecer, obviamente con los años, todos esperamos crecer, ¿no? Entonces, obviamente vamos a ir variando. Lo importante de estas preguntas es que las tengan constantemente, reflexionen constantemente en ellas, ¿ya? Para que de esa manera estemos conscientes de a quién y qué estamos preguntando, ¿ya? Es muy importante tener ese lado. Bueno, el día de hoy vamos a entrar. Meditaron, vamos a dejar la enseñanza para la siguiente semana porque faltaron Karina y Darío y para tener un poquito más de tiempo. Pero meditaron en el pasaje. Primero de Pedro. Yo sé que llegaste tarde, ya me acordé que llegaste tarde, no te preocupes, no me tienes que ver feo. Sí, llegaste tarde. ¿Ah? Ya. Primera de Pedro. Segunda de Pedro 11:21. Sí, primera de Pedro capítulo 1, 12 al 21. Ay, segunda de Pedro capítulo 1, 12 al 21. Muy bien. ¿Cómo les fue con la meditación? Puedes hacerlo durante esta semana, no hay problema. O sea, vamos recién a empezar. Entonces, lo que decía es que un primer acercamiento puede ser un acercamiento personal, ¿no? O sea, no ir todavía a los libros. Como tenemos 2 semanas, podrían hacer durante esta primera semana, leer el pasaje, meditar el pasaje, orar el pasaje. En la primera semana,
no vayan todavía a otros recursos, ¿ya? Los que no meditaron ya durante estas 2 semanas. Y hoy les voy a dar el siguiente paso después de la meditación. Pero ¿cómo les fue con segunda de Pedro 1 del 11 al 21? ¿Qué descubrieron solitos? Bueno, ese es como un resumen, ¿no? De lo que había leído. Entonces, entendía cada vez más que leía que por más que sepamos y conozcamos de las escrituras, necesitamos recordarlo en todo momento. Ver lo que significa verdadero. No importa. Entonces necesitamos recordarla porque bien dice que no nos cansemos de recordarlo, por más que estemos seguros de que somos salvos y todo, porque eso es lo que nos da vida, nos alimenta, como lo que leímos en el Salmo, ¿no? Siempre así, estar como el árbol plantado a la fuente, al agua. ¿Por qué es tan fácil olvidarlo? El día que no leemos o no meditamos en la palabra, pasan circunstancias en que no sabemos cómo enfrentarla. Y eso me doy cuenta cada vez, ¿no? Porque si meditamos enseguida se nos vienen todas las enseñanzas, lo que aprendimos, y entonces sabemos cómo manejar las cosas durante el día. Entonces todo el tiempo entonces entendí eso, ¿no? Y que siempre debemos hablar de lo que hemos aprendido. No escuché en algún sermón de un pastor, dice que uno se jubila ya. Ya hablé toda mi vida, no. Es todo el tiempo, porque aquí dice hasta que muera. Dice, esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que de pronto tendré que abandonarlo según me lo ha manifestado el Señor. Entonces, mientras vivamos, quiere decir en todo momento, esté aquí presente y hablar. Que nuestro hablar siempre sea de lo que meditamos en la palabra, ¿no? Y dice yo lo que escribí, que lo que hablemos deje huella y que la gente nos recuerde porque siempre hablamos de la verdad. Que estemos muy convencidos que esta es la verdad. Y cuando conocemos nueva gente, nuevas personas, que nos recuerden como una persona que siempre habló de la verdad, o sea, de la palabra de Dios, ¿no? Que eso sea lo que fluya de nosotros. Y siempre, ¿no? Ponerle más empeño y más esfuerzo. Lo entendí como que no lo hagamos a la ligera, sino poner esfuerzo. Listo, no entendí, entonces voy a repetirlo. Voy así, ¿no? Ponerle empeño y ese esfuerzo. Y que debemos estar convencidos de lo que decimos. Al inicio, cuando Claudio nos preguntó en primera clase, entonces yo le dije que estaba aquí, que quería aprender, porque necesitaba estar convencida de lo que dijo, necesitaba estar segura de lo que dijo, no hablar por hablar. Y entonces eso quiere decir estar más metido, ¿no? en la escritura. Y finalicé diciendo que Pedro nos dice como testigo la veracidad de Jesús, que cumplió con todo lo que estaba escrito. Entonces él fue un testigo fiel, ¿no? Que Jesús cumplió con todo lo que estaba escrito por los profetas y que los profetas eran inspirados por Dios. Entonces muy convencido de eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Pues esa es la clase. Lucy. Yo medité en que podemos muy a la ligera hablar de Dios, pero de acuerdo a lo que nosotros podemos creer, de acuerdo hasta nuestros propios
miedo, nuestra propia incredulidad. Y podemos muchas veces también no hablar con la palabra, no con la verdad, con la palabra. Entonces en esa misma que quiero tener más cuidado en hablar cuando hablo de Dios, y sea hablar de Dios, no hablar de mí. Para mí es más como Dios me habló sobre que siempre necesito recordarme su palabra, aunque a veces yo pienso, ya conozco esta parte, pero aquí, esta parte creo que Dios me recuerda que siempre tengo que recordarme, aunque es algo sencillo como Dios me ama o algo muy sencillo en la Biblia, pero necesito este recordatorio cada día, y aunque es algo sencillo también, ¿no? Entonces me llegó primera parte de este discurso. Una persona más. Peléense. No, lo que leí ahorita, tendría que profundizar, pero lo que leí ahorita habla mucho sobre la guía del Espíritu Santo de Dios. Habla mucho sobre la mente humana, dejar de ser humano y dejar que nosotros nos guiemos por el Espíritu de Dios. Obviamente que el Espíritu de Dios, o sea, nos va, como dijo Brenda también, nos va a ayudar a profundizar la palabra, nos va a ayudar a profundizar nuestras acciones, a mejorar lo que decimos, a ser verdaderos bajo la palabra de Dios en lo que decimos y hacemos. Sí, esta primera parte de coger un texto, meditar en él, orarlo, yo pienso que es la primera parte de la preparación, ¿ya? Nuestra misión es cuidar el rebaño, ¿no? Y transmitir la palabra de Dios para que esta palabra de Dios sea la que alimente el rebaño. No se trata de transmitir nuestras ideas, como tú dijiste, o sea, en principio casi siempre tratamos de poner y luchar entre esto es lo que yo y esto es lo que Dios dice. Es difícil muchas veces, porque muchas veces Dios nos dice que digamos algo que no queremos decir, ¿no? Entonces, este meditar en la palabra nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros en primero y cómo podemos transmitirle. Si la palabra no les habla primero a cada uno de ustedes, en vano vamos a predicar, ¿ya? La preparación es súper importante, ¿ya? Vamos a ver, no en tal vez la siguiente, cómo Jesús preparaba sus prédicas. Jesús siempre oró, ¿no? Jesús conocía la Torá y el Antiguo Testamento, él estaba preparado, él había estudiado, conocía la palabra, sabía qué estaba hablando, ¿no? Si no conocemos un texto muy bien, es mejor no predicar, ¿ya? También Jesús tenía clara su misión, ¿no es cierto? Y tener clara nuestra misión es súper importante, ¿ya? Porque la misión que nosotros tenemos cuando predicamos la palabra de Dios es una misión que tiene que ver con la vida o la muerte, ¿ya? A veces no logramos profundizar en esto, a veces realmente no entendemos. Llevar a las personas hacia Jesús, predicar la palabra de Dios es una cuestión de vida o de muerte. No es algo que podamos tomarnos a la ligera. Por eso prepararnos, tener clara nuestra misión, conocer las Escrituras y más que todo orar y que la palabra de Dios nos hable a nosotros. La oración en la palabra es para eso, para que esta palabra nos hable a nosotros. Por eso la oramos en primera persona, ¿ya? No podemos darnos el lujo de improvisar, ¿ya? Con la palabra no se debe improvisar, ¿ya? Si algún rato
no están preparados, la mejor prédica que pueden hacer es no predicar. ¿Ya? En realidad, si algún rato no están preparados, la mejor prédica es no predicar. ¿Ya? Quiero que esto nos quede muy cimentado, porque más importante de qué predicamos es desde dónde estamos predicando. ¿Ya? Porque yo puedo predicar muy bonito, pero si no estoy predicando desde el corazón, la prédica no va a llegar a donde Dios quiere que llegue. Entonces el conocimiento es importante, pero más allá del conocimiento es el dejar que la palabra nos hable a cada uno de nosotros, para que la palabra pueda hablar a través de nosotros a las personas. Como dije muchas veces, en ese proceso vamos a encontrarnos en la disyuntiva de que de pronto lo que Dios me está diciendo no es lo que yo quiero decir. Y vamos a tener que aprender a discernir hasta dónde estamos sometidos a la voluntad de Dios en nuestra predicación. Bueno, ahora vamos a dar la primera clase de exégesis. La exégesis la vamos a dividir en carne, esqueleto y corazón. La carne es la primera parte, la fundamental, lo que está ahí. El esqueleto es lo que mantiene esta carne viva. Y el corazón es el mensaje central del texto. El día de hoy vamos a empezar exégesis, que quiere decir fidelidad al texto, ¿no? Vamos a empezar y vamos a hacer solo la carne del texto. No vamos a entrar en el esqueleto ni en el corazón, eso lo iremos haciendo primero. ¿Ya? Perdón. Ok. En la Biblia todos sabemos que hay géneros literarios, ¿no? Para empezar una exégesis podemos empezar averiguando a qué género literario pertenece el texto que vamos a usar. ¿A qué géneros literarios hay en la Biblia, por ejemplo? ¿Alguno que se les ocurra? Como poesía, no sé. Poesía, hay poesía. ¿Perdón? ¿Tú dijiste? Poesía. ¿Otro género literario? Narrativa. Narrativa. ¿Ya? Hay diferentes géneros literarios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay muchos que se repiten tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como dijeron, hay narrativa. Gran parte del Antiguo Testamento es narrativa. Podemos decir que el Pentateuco en su mayoría es narrativa, ¿no? Ley, que también está en el Pentateuco. Podemos ver Levítico, ¿no? Profecía o escatología. Esta palabra escatología la vamos a ir desmenuzando. No toda la profecía es escatológica, pero hay profecía que es escatológica. Tenemos que aprender a diferenciar estos dos, ¿no? Poesía, sabiduría. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles serían libros de sabiduría? Proverbios. Proverbios. Partes de Isaías, sí. ¿No? Poesía, y hay partes de sabiduría también. Eclesiastés. Eclesiastés. Es el libro de sabiduría por excelencia. ¿Ya? En el Nuevo Testamento también encontramos estos géneros. ¿Ya? Vamos a encontrar el género como evangelio y como subgénero las palabras. La mayoría de los evangelios son narrativas, ¿okay? Pero también hay discursos y también hay enseñanzas y también hay parábolas. Epístolas, que serían las cartas. ¿Como cuáles cartas? Gálatas, Corintios. Las cartas de todos los apóstoles, primera de Juan, primera de Pedro, Gálatas, Corintios, ¿no? Hechos, que es el libro histórico, aunque muchas personas consideran que Lucas y Hechos deberían estar juntos y deberían conformar un solo libro histórico. Pero los biblistas eligieron desde el primer canon poner a Lucas como evangelio. Apocalipsis, escatología. No todo Apocalipsis es escatológico, pero hay mucho de Apocalipsis que es escatológico. ¿Qué es escatología? Ya vamos a ver qué es la escatología. Okay. Hay dos tipos de escatología y esta definición es muy fácil porque la saqué del diccionario, porque las otras son muy complejas.
pero esta es una de las más simples. ¿Sí? Nos van a enviar ¿Ah? al correo. Si quieren que les envíe, les envío. Es más, le envío a Katy para que les envíe, porque siempre lo envío. Ok. Quiere decir antes del fin de la historia. ¿Ya? Se ocupa del destino final de la humanidad y el destino final del universo. ¿Qué va a pasar al final? Parándonos desde nuestro presente, ¿no? Mucha de la escatología se dice que es profecía futuro, mucha de la escatología se dice que es sabiduría, porque cuando vemos el procedimiento y cómo marchan los hechos podemos definir un desenlace. Eso ya lo dejo a criterio de cada uno. Si la humanidad peca y Dios dice que el pecado es muerte, podemos decir que la humanidad va a morir, ¿no es cierto? Pero también podemos decir, o Dios nos puede revelar que va a haber un hecho grandioso para nosotros en la Biblia que va a cambiar esto, ¿ya? Y hay la escatología particular y postmortuoria, ¿ya? Esta se ocupa del estado del ser humano después de su muerte, ¿ya? Los libros que dicen a dónde vamos a ir, cuando Jesús habla de voy a prepararles moradas, ¿no? Está hablando de qué va a pasar con sus discípulos después de la muerte. Entonces la escatología siempre ha sido mal entendida como profecía futuro, ¿no? Muchas veces es algo lógico, o sea, Dios nos dice que vamos a tener vida eterna. Después de nuestra muerte carnal, ¿qué va a pasar? Vamos a tener vida eterna con Él. Entonces, hay partes de los evangelios que son escatológicas, ¿ok? También encontramos esto en Apocalipsis y en muchas de las cartas, ¿ya? El contexto histórico. Vamos a necesitar para preparar una predicación conocer el contexto en el que fue dicho eso, usando el género literario. A ver, un discurso de Jesús a un fariseo, ¿ya? No es lo mismo que la narrativa de un camino de Jesús hacia el camino de la higuera, ¿ya? Son diferentes géneros literarios, ¿ya? Y a la vez van a establecer algunas diferencias, pero conocer el contexto histórico, ahí es donde vamos a empezar a utilizar los libros, ¿ya? El autor, la situación y los destinatarios son una parte muy importante de esto. ¿Quién escribió la carta? ¿En qué situación fue escrita la carta? ¿Qué pasaba en esa época? Razones, ¿por qué escribió esta carta? Y los destinatarios, ¿a quién les escribió esta carta? En los evangelios, ¿quién escribió el evangelio? Sabemos que son 4, entonces pueden ser Lucas, Marcos, Juan, ¿no? ¿En qué situación fue escrito el evangelio? ¿O en qué situación fue escrita la carta? Pablo estaba encarcelado, es una situación de Pablo. Cuando Juan escribió su evangelio, ¿dónde estaba Juan? ¿Qué había pasado en la vida de Juan? ¿Qué había cambiado en la vida de Juan? ¿No? ¿Y a quién destinaba este evangelio? No va a ser lo mismo una carta escrita a un grupo de creyentes que un discurso de Jesús a los fariseos. Va a haber muchas diferencias y tenemos que saber interpretar esas diferencias, ¿ya? El contexto literario. Leemos qué pasó antes en la Biblia. Si vamos a predicar el capítulo 5, tratemos de leer 4, si podemos 3, porque es una historia continua, ¿no? ¿Qué pasó después? Si estamos en el 5, el 6, el 7. Es útil para ubicarnos, porque a veces un hecho que aconteció en el capítulo 4 nos va a revelar por qué fue dicho lo que se dijo en el capítulo 5. Otras ayudas, palabras repetidas. ¿Alguien me ayuda con 1 de Juan 2, 15, 17?
dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál sería la palabra más obvia que se repite aquí? Es una ayuda. Usualmente el texto, la palabra repetida nos va a decir mucho de qué trata el texto. ¿Okay? Hay otros ejemplos, después los van a ver ahí. ¿Ya? Contrastes. Proverbios 14, 31, por favor. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Ya, ahí podemos ver un contraste muy claro, ¿no? Entre el que oprime y el que se apiada, ¿no? Ok. Semejanzas, Proverbios 25, 26. Manantial turbio, contaminado pozo, es el justo que flaquea ante el impío. ¿Otra vez? Manantial turbio, contaminado pozo, es el justo que flaquea ante el impío. ¿Vemos ahí semejanzas? Listados, 1 de Juan 2:16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Ahí es donde encontramos el listado. Los deseos, Los deseos del cuerpo, la codicia, ojos, la arrogancia. ¿Ya? Causa y efecto, Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Ok, ¿cuál sería la causa y cuál sería el efecto? La amable, causa, efecto, carne. Ya. Y la otra, la agresiva, causa, chalena, efecto. Y conectores, Romanos 6:23. Hermanos, les hablo como a quienes conocen el Dios. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en la vida? Repite. Es Romanos 6:23. 6. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Ya. ¿Cuál sería el conector ahí? Porque la paga del pecado es muerte, pero, muy bien, pero este tipo de conectores tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Ya. Estas son otras ayudas que pueden tener. Ok, muy bien.
En los cuadernitos, en las carpetitas que les dimos, la idea de la carpetita es que sigan metiendo las hojas que les vamos a dar para formar un libro. ¿Ya? En las carpetitas están todas estas cosas, aparte, ¿ah? Ya sé, dice. Aparte de esto, hay algunas preguntas. ¿Puedes leerme? A ver. Hay unas preguntas en la primera o segunda hoja. No, en la tercera. Ya, en la tercera hoja, a ver, lee las preguntas. El estudio del pasaje en detalle, marcado el texto, las 7 preguntas básicas. ¿Quiénes? Personas. Jesús, el hombre con la mano seca, los fariseos, los herodianos. El texto es Marcos 3, 1, 6. ¿Dónde? Lugar. Sinagoga, tal vez Capernaum. ¿Cuándo? Tiempo. Día de reposo, cerca del comienzo del ministerio de Jesús. ¿Qué? Evento, argumento, testimonio. Jesús sana la mano del hombre enfermo. Jesús choca con los fariseos en cuanto a cómo usar el día de reposo. 5. ¿Cómo? Método o manera. Él toma la iniciativa y ordena al hombre. Sana el hombre y luego les confronta valientemente con una pregunta. 6. ¿Por qué? Razón. ¿Es permitido hacer el bien el día de reposo, salvar la vida? Quería cambiar su equivocada forma de pensar y reforzar su enseñanza acerca del propósito divino del Señor para todos los hombres. 7. Así que, resultado, los fariseos se unen con los herodianos para matar a Jesús. Estas preguntas las tenemos que hacer en cada estudio que hacemos, ¿ya? ¿Quiénes, qué, cómo, por qué? ¿Ya? Es súper importante porque nos va a ayudar a ir desmembrando el texto, a ir poniendo las partes, lo que es importante, quiénes estuvieron ahí, como es importante, ¿no? Aparte del género literario, ¿ya? Ahí tienen la herramienta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Cada vez que nos mandes a elaborar, hacer esta cuestión del texto, tenemos que aplicar las preguntas. Tienes que aplicar todito lo que está ahí. Ya. Ok, les voy a decir, no es bueno saltarse, es un proceso un poco largo, pero si queremos tener la certeza de que estamos predicando la palabra de Dios realmente, es importante que evitemos saltarnos pasos. Con el tiempo, cuando ustedes vayan estudiando los textos, cada vez van a necesitar menos ayudas externas. ¿Por qué? Porque si vamos a predicar segunda de Pedro, el contexto va a ser el mismo, ¿no es cierto? Pero es importante que en cada prédica nos preparemos lo mejor posible. ¿Ya? Para empezar lo vamos a hacer paso por paso, después les voy a dar un resumidito. Pero ahorita vamos paso por paso. Es importante para ustedes y es importante para las personas. Y más que nada, yo pienso que es lo que Dios quiere, que prediquemos su palabra desde su palabra y no desde nuestro entendimiento, que a veces puede nublarse. Todo esto nos va a ayudar a entender realmente el fondo de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿ya tienen todos los libritos? ¿A nadie le falta? ¿Las carpetitas? Muy bien. La tarea es aplicar lo aprendido hoy en segunda de Pedro, del 1 al 12 al 21. ¿Ya? Y leer y realizar una enseñanza del capítulo... no, esa segunda no la tomen en cuenta. Porque decidí que iban a tener bastante con lo primero, después de ver el libro. Y ahora lo tercero. Sí. Después vamos a empezar con las enseñanzas de un libro que les vamos a ir dando. ¿Ya? Pero durante estas 2 semanas, hagan todas las preguntas que están ahí, aplíquenlas al texto. Sí, pero no vamos a hacer esa parte. No, solo lo de arriba. ¿Ya? Anoten. Ya no es segunda de Pedro, no la de la No, anterior. sí. Segunda de Pedro del 1, segunda de Pedro 1 del 12 al 21. Entonces, todo este librito, todas estas hojitas, aplíquenla. Esta es solo la primera parte. Estamos recién sacando la carne del texto. ¿Ya? Entonces, no tengan miedo a equivocarse porque creo que sí. O sea, realmente creo que
que en esta parte es la parte donde somos más fieles al texto, entonces no estamos todavía interpretando el texto, estamos solamente estudiando el texto. ¿Ya? Apliquen lo que el Señor les ha hablado durante estas 2 semanas de meditar en la palabra, ¿no? Y mientras van estudiando, les recomiendo, pueden usar el internet para algunas, pero es mejor usar libros. ¿Ya? Si necesitan libros o alguna ayuda, yo tengo libros en mi casa, me pueden pedir, no hay problema. ¿Ya? Pero sí es necesario recurrir a los libros. A veces el internet tiene enseñanzas manipuladas, entonces si vamos a los libros es más fácil, ¿no? Si van a escoger editoriales, si deciden comprar algún libro de estudio, compren las de Sociedades Bíblicas Unidas, Bíblica, y yo prefiero las editoriales que son o bautistas o metodistas, ¿ya? Pero realmente es mejor las de las Sociedades Bíblicas Unidas, Bíblica, o la Sociedad Latinoamericana de la Biblia. Ya, son hechos, digamos que hay colaboración de todas las denominaciones, entonces estamos seguros que se protege esta enseñanza. A veces cuando una publicación es muy denominacional, se enfocan hacia su doctrina, entonces queremos evitar esto, ¿no? La doctrina es importante, pero tenemos que tratar de mantenerla simple. ¿Ya? ¿Anotar? Las preguntas estas, como les dije, de quién soy yo, cuáles son mis circunstancias, vayan pensándola, ¿no? Porque les va a hablar Dios en ese sentido. ¿Ok? ¿Anotaron el deber? Entonces no se olviden que vamos a tratar de dar la enseñanza que era para hoy la siguiente clase. Nos vemos en 15 días en clase. Y vamos a ver. ¿Ya? ¿Seguro no hay ninguna pregunta? ¿Algo que les quiera aclarar? ¿No? ¿No? ¿Qué es escatología? A ver si puede hacer el deber y te traigo. Puede hacer el deber y mandarme. Timothy le puede dar el link para que él no pierda eso. Y manda el deber. No hay problema. Sí, porque está en clases y es mejor que es bueno que se alimente, aunque sea vía internet.